¿Cómo están? Bendiciones. Saludamos a todos los que nos están mirando por multimedia. Gracias al Señor. Es una bendición poder compartir lo que el Señor habla a la vida de cada uno, ¿no? Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 27. ¿Cuántos se quieren ir temprano hoy? Miren, yo la verdad que predico corto. Así que hoy usted, antes de las 9 seguramente, va a estar en su casa ya poniendo la olla para los fideos. Así que me lo va a agradecer, mándeme un mensajito de agradecimiento después. Pero yo quiero que usted prestemos atención a esta palabra. Es una palabra muy hermosa. El Señor verdaderamente es bueno. Amén. Es muy bueno el Señor. Así que Salmo 27, dice así la palabra de Dios: Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de qué tendré temor? El 2 dice: cuando se acercaron a mí los malvados para devorar mis carnes, mis adversarios, a los que me aborrecen fueron embestidos de a una y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiado. Hasta ahí vamos a leer. Saben que empiezo con esta palabra porque es una palabra que verdaderamente el Señor me ha ministrado mucho durante mucho tiempo. No solamente para armar esta prédica, sino que me ha sido como un estandarte para mi vida desde hace un tiempo. Y yo sentí de parte de Dios que la tenía que compartir a ustedes. Yo me puse a investigar. Yo investigo. A veces anoto todo lo que investigo y a veces no anoto todo lo que investigo. Pero en este momento me gustó. ¿Qué quiso decir el salmista en este momento? En esos versos que él describe: Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando él la anuncia, él habla de la palabra luz, él está hablando de la palabra hebrea or. La palabra hebrea or se pronuncia oré, que significa luz del día o luz del mediodía. También significa alegría. Eso significa la palabra luz en hebreo. Y la palabra salvación significa Shua. Shua. Libertador, guardador. Y el que guarda significa la palabra salvación. ¿Saben que puse a investigar de dónde escribe, desde qué punto escribe David este salmo? Y la verdad que hay muchas versiones, muchas teorías de dónde él saca este salmo. Pero con la que yo más me quedo, que fue en un momento muy complicado de su vida. David no la escribió precisamente sentado en un trono, reinando, gobernando y que todo esté en paz. Él la escribió en momentos de guerra. Él la escribió en momentos difíciles, donde el ejército del rey Saúl, que era el anterior rey que estaba en Israel, no lo quería. ¿Pero por qué no lo quería? Porque tenía envidia de todo lo que el Señor hacía a través de la vida de David. Este hombre había levantado su ejército contra David y lo empezó a perseguir, pero por envidia, porque veía él que David tenía muchos factores, muchas virtudes que él no podía llegar a alcanzar. Entonces este salmo fue escrito en ese momento. Fue escrito cuando él se esconde en la cueva, que todos conocemos, que es la cueva de Adulam, donde montones de guerreros, de personas que en ese momento eran los desechados de la sociedad, eran los que estaban afligidos por el sistema, los que estaban quebrantados por los problemas, fueron los que se le acercaron a David en ese momento de la cueva de Adulam. Y él redacta este hermoso salmo, que es el Salmo 27. Y este es un salmo que verdaderamente es muy fuerte, porque nos habla de una confianza. David estaba parado en esa confianza. David era un hombre que nada lo movía de esa confianza, de quién era Dios, de quién era su Señor. David era un hombre que sabía, que tenía bien en claro lo que tenía que hacer. Y él describe exactamente lo que le pasaba en el corazón.
y describe exactamente lo que veían sus ojos. David decía: Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué tendré temor? Él estaba en ese momento más crítico de su vida. En el momento más difícil de su ministerio, por así decirlo. Pero él en su corazón sabía quién era Dios. Él en su corazón sabía cuál era su confianza. David en su corazón estaba parado sobre la roca, sobre el lugar más alto. Y sus ojos veían ejércitos, sus ojos veían calamidades, sus ojos veían malas esperanzas, por así decirlo. Pero él, en su corazón, él sabía quién era Dios. Y en su corazón, él sabía que Dios era su luz y su salvación. Su luz del mediodía, su alegría y su Shua, que era su guardador, su protector. Él lo sabía bien. Él sabía eso. La mano de Dios estaba con él en todo lo que él hacía. Y eso hizo que enemigos se levantaran. Eso hizo que hasta el mismo amigo de él, su suegro, se levantara y lo persiguiera. Pero todo esto encierra que su confianza en el Señor. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo empecé a descubrir a Dios de una forma. Empecé a descubrir a Dios como mi protector, mi guardador. Y una de las cosas que me sucedía era que yo veía como gigantes ciertas cosas en mi vida. Veía como situaciones difíciles que eran gigantes, que no los podía sobrellevar y derrumbar. Y entendí de que a través de este salmo, cuando empecé a meterme en esta palabra, entendí de que Él era mi refugio y mi torre fuerte, que Él era mi pronto auxilio. Uno de los gigantes más grandes que yo podía tener que yo identificaba como gigante, era el gigante de la economía, el gigante de las deudas. Y era tremendo. Yo me levantaba angustiado, me acostaba angustiado. Me levantaba con miedo y me levantaba con miedo y me acostaba con miedo. Todo el tiempo era tener temor de las deudas, porque las deudas eran tan grandes. Venía al centro a recibir de una palabra y lo único que mi mente pensaba eran las deudas, los problemas económicos, que no podía darle esto a mi familia, que no podía darle lo otro a mi familia. Y mi sueño como padre, obviamente, es poder abastecer y poder darle lo mejor a sus hijos. Y una de las cosas, y de repente yo salía de acá lleno de fe, llegaba a mi casa y recibía un llamado de Carrefour. ¿A cuánto lo llamo Carrefour? Recibí un llamado de Carrefour y eso otra vez me pinchaba. Y otra vez a luchar con la fe, a luchar en mi corazón para vencer ese gigante. Hermano, yo no le voy a mentir. No he vencido mucho a ese gigante. Pero ¿saben qué? Descubrí algo. De que ya no me preocupa. Descubrí de que no es tan grande como parece. Y descubrí que Dios es más poderoso de lo que yo entiendo. De que Él se hace fuerte en mis debilidades. Y Él está ahí para batallar y para romper todas esas cadenas que nos atan o que nos muestra, como decía David, un ejército acampa contra mí, pero no temerá mi corazón. Y empecé a entender de que Dios es así. Ya después, yo ya dejé de pensar cada vez que venía una reunión en las deudas, en los problemas. Yo ya dejé de pensar. Se me fue de la mente. Entonces ese gigante ya empezó a ser más chiquito. ¿Está ahí? Muchas veces sí está. Porque la verdad que no apareció dinero como para decir, puedo solventar la deuda. Pero ya no me preocupa, ya no me da temor. ¿Por qué? Porque Él es mi luz y mi salvación. Y yo sé que la luz es la salvación de muchos de los que están acá. Ya no tengo más temor de eso. Yo ya no vivo preocupado porque si me llaman o no me llaman. Yo sé que en algún momento todo eso se va a cancelar.
porque yo sé quién es Dios. Y en este tiempo estoy descubriendo a ese Dios poderoso, a ese Dios que todo lo tiene, nuestras vidas, lo tiene en sus manos. Cuando nosotros le decimos, Señor, haz tu voluntad en mi corazón, Él toma todo lo nuestro y empieza a acomodarlo en su voluntad. Muchas veces las situaciones son difíciles, muchas veces las situaciones son complicadas. En nuestras vidas nos golpean, nos llenan de arena, por así decirlo, este desierto. Nos llena de mucha arena en nuestros vestidos. Pero Él siempre tiene la respuesta a todos nuestros problemas. Yo descubrí en este tiempo a mi guardador, al que me protege, al que me libra de todo mal. Así como David lo descubrió en ese momento tan angustioso de su vida. En ese momento que él tenía que estar huyendo de ciudad en ciudades. ¿Por qué? Porque un ejército muy grande lo perseguía, hasta que Dios los hizo fuerte. Hasta que ya después no nombra más el temor a los ejércitos, sino que nombra de que David se volvió un valiente de Dios, un valiente que pudo enfrentar las situaciones. Después vemos toda la historia, ¿no? Que fue colocado rey y conquistó como nunca antes un rey había conquistado en esa época. ¿Por qué? Porque él siempre tuvo su confianza en Dios y tuvo su esperanza en Él. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás muy largo, prácticamente hace un año y medio atrás, no un año y medio atrás, un año y meses atrás, cuando comienza todo este tema de la pandemia. Yo esto nunca lo conté, porque ayer cuando estaba armando cuando estaba ahí terminando los últimos retoques, el Señor me hizo recordar eso que me había pasado. Y yo recordaba que más o menos hace un año y 2 meses, que fue en enero del año pasado, o en diciembre del año pasado, se empezó a hablar del tema de la pandemia. El COVID, el virus este asesino. Y nosotros sabíamos que estaba en China. Y decíamos dentro nuestro, bueno, esto no, hasta que llegue acá va a pasar, pero puede pasar un año. No sé, igual con el tema de la globalización y de que todo el mundo se mueve para todos lados, era como que yo tenía como un número, un porcentaje en mi mente y decía, no, bueno, a mitad de año, cosas así. Y en la fábrica donde estábamos no hacíamos chistes y todo el día hablábamos del COVID, porque era el tema del momento y hablábamos del COVID, hablamos de esto, hablamos de lo otro, pero hacíamos chistes nosotros. Pero sin darnos cuenta, nosotros hablábamos y alimentábamos algo dentro nuestro. Y yo recuerdo que en esa época ya se empezaba, bueno, obviamente se estaba hablando en los noticieros, que en China, que en Italia, que esto, que lo otro. Y bueno, íbamos a la fábrica, como les repetí recién, y era la misma conversación y todo, porque era lo único que daba la tele también. Entonces, de repente, yo empiezo a ver que mi nena, la más chiquita, Abril, empezó a tener tos. Upa, dije yo. Y empezó a tener fiebre también. Dije yo, ¿qué pasó acá? Pero estaba en China, pensaba yo, pero ¿en qué momento? Esto fue cuando fui al chino de la vuelta, decía yo. Yo decía, ¿para qué fui al chino? Seguro que, no sé, porque era así. Y mi mente empezó así. Mi mente empezó a trabajar. Y yo veía el chino de la vuelta y yo decía, desgraciado, seguro que fuiste vos. Lo traje en un sachet de leche, dije. Y Abril con fiebre, con tos. Yo decía, no puede ser, justo a mí. No había un caso en Argentina, yo pensaba, no había escuchado un caso en Argentina, no puede ser que justo a mí. Y yo decía, bueno, todas las cosas ayudan para bien, viste que uno se empieza a alimentar la mente, ¿no? Y bueno, empezaba a buscar textos bíblicos que digan, bueno, si a muchos de la Biblia le pasaron, ¿por qué a mí no me pasaron? ¿Viste esos consuelos que uno se puede dar, viste, en ese momento? Pero yo en mi boca, todo esto en mi mente, yo en mi boca yo jamás pronuncié nada. Yo no decía nada, si bien la veía que
Un día empezaba con un poquito de tos, a la noche un poquito más, al otro día un poquito más, fiebre, dolor de panza. Yo decía, no puede ser. Y mi mente ahí carburando, mi mente carburando. Y yo no me daba cuenta que estaba alimentando un gigante muy grande, que se estaba creciendo, y estaba creciendo. Y de repente me tomó el corazón, porque la verdad que yo la veía y yo ya me imaginaba muchas cosas, porque en ese momento no teníamos ni noción de lo que podría ser ese virus. Y tampoco teníamos conocimiento si atacaba a los chicos, no atacaba a los chicos, y todas esas cosas que uno puede llegar a escuchar e imaginarse. Y yo ya me imaginaba, hermano, le digo la verdad, era tan grande lo que se había generado en mí que yo ya me imaginaba lo peor. Yo ya me imaginaba un montón de cosas. Hasta me sentía tan perseguido que tenía un frasquito de vinagre en el bolsillo para que la gente, para olerlo, a ver si me agarraba a mí también, una cosa así. Dígame que no le pasó de oler el vinagre a cada ratito. Y bueno, resulta ser que era muy grande ya en mi mente el trabajo que se había armado. Era muy grande. Y yo recuerdo que me pongo a escuchar una prédica de un predicador de allá de Estados Unidos. Y la verdad que no me acuerdo mucho de la prédica. Porque esa es la verdad, no me acuerdo. Hablaba de algo de los espíritus perseguidores, pero después en el trasfondo yo no me acuerdo de la prédica. Pero sí me acuerdo del versículo que habló. Y él habló del Salmo 27. Y cuando él lee el Salmo 27, yo dije, algo produjo en mi vida. Fue como un impacto que sentí en mi corazón. Y yo recuerdo que en esa noche, porque estábamos ahí, estábamos haciendo, vieron cómo es Cari, ella siempre quiere tener todo acomodadito. Entonces estábamos acomodando cosas, ¿viste? Ahí limpiando, ordenando. Y yo mientras escuchaba la prédica, y mientras mi corazón meditaba en todo lo que se estaba hablando, pero cuando él redacta el Salmo 27, fue como una explosión dentro mío. Y en ese momento le digo a Cari, pará, yo tengo que hacer algo. Ahí en el living de mi casa, y ella me estaba mirando, yo me arrodillo en el piso, me arrodillo, porque el hombre terminó la prédica y empezó a orar. Y yo me arrodillo porque la verdad que yo necesitaba escuchar este salmo otra vez. Me arrodillo ahí en el living y empecé a orar. Apenas cierro los ojos, tuve como una visión. Vi un gigante al lado mío, pero un gigante horrible. Era inmenso. Y yo sabía que era el gigante del temor. Que estaba ahí como oprimiéndome. Y en ese momento me empecé a recordar lo que el predicador había redactado del Salmo 27. Y empecé a proclamar, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y empecé a declarar esa palabra. Y ahí empecé a orar. Y empecé a orarle a mi mente. Y empecé a orarle a mi corazón. Usted sabe que de repente empecé a sentir que mi espíritu se elevaba. Que mi espíritu empezó a crecer. Y empezó a crecer. Y yo más declaraba esta palabra. Y nada temeré, porque Él es mi luz y mi salvación. Y empecé a declarar esta palabra. Y la declaraba cada minuto, la declaraba. Y mi espíritu empezó a crecer. De repente me di cuenta que el gigante ese de temor era así de pequeño. Y dije, gracias Señor por esta victoria. ¿Saben qué? Yo me levanté de ese momento restaurado, mi mente despejada. Después me reía de las cosas que pensaba, porque la verdad que si deja la imaginación, uno hasta se puede volver loco. Y yo me reía y entendía lo que el diablo quiso hacer.
Y entendí que el diablo quiso oprimirme, quiso limitarme, quiso asustarme para que yo empiece a declarar lo malo, obviamente, no lo bueno. Pero el Salmo 27 se grabó en mi corazón esa noche como nunca antes. Una palabra se había grabado en mi espíritu. Y ese salmo hizo que entendiera de que Él es poderoso, de que entendiera de que Él es santo. Él es, como Él dice, como acá el salmista dice, Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio, dice en otras versiones, en la tribulación. Él es poderoso, hermano. No hay nada tan grande como Él. No hay nada. No hay nada más grande que Él. No hay nada, no hay problema, no hay situaciones. Cuando uno empieza a declarar la palabra y empieza a hacerla firme en su corazón, como el salmista decía. Yo me imagino que David, estando en esa cueva, él decía estos textos. Pero ¿de dónde lo sacó eso él? ¿De dónde lo descubrió? ¿A dónde lo descubrió? Él lo descubrió cuando estaba en el campo cuidando las ovejas. Él lo descubrió cuando estaba enfrentándose al león y al oso. Él lo descubrió cuando estaba días solo, con su instrumento musical, adorando a Dios. Él lo descubrió en ese momento de intimidad, de que Dios era poderoso y que Dios era grande. Por eso cuando se enfrentó a Goliat, él no tuvo miedo. Por eso cuando el ejército de Saúl lo perseguía, él no tuvo miedo. Por eso cuando se enfrentó a miles de batallas que obtuvo después a lo largo de su vida, él no tuvo miedo. Era viejo, ya avanzado de edad, y quería seguir yendo a la guerra, porque él no tenía miedo, no tenía temor, porque Dios era su escudo, Dios era su fuerza, Dios era su pronto auxilio, aún en lo más bajo que él caiga. En uno de los salmos él dice: Señor, sácame de este lodo cenagoso. Él había caído en pecado con una mujer, había mandado a matar a un hombre. Y él se dio cuenta de que sin Dios no podía vivir. Había hecho muchas cosas. Sucedieron muchas cosas en la vida de este hombre, de este gran varón de Dios. Pero su confianza nunca menguó. Él siempre hasta la muerte siguió firme. Y yo quiero que vayamos a Juan 15. Juan 15:5 dice: Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá muchos frutos. Pero producirá muchos frutos. Pero si no permanecen... A ver, disculpe que vuelvo a empezar. El 5 dice: Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá muchos frutos. Porque sin mí nada pueden hacer. David había encontrado esta llave. Él entendía que sin él, sin la roca, sin su fortaleza, sin su salvación, sin su pronto auxilio, sin su luz del mediodía, sin su alegría, nada podía hacer. ¿Y saben qué? Jesús no dijo las cosas por decir. Jesús en ningún momento de la Biblia, de los evangelios, dijo algo por decir. Jesús dijo todo lo que dijo Él estaba en la palabra. Todo lo que Él pronunció, y es más,
milagros que hizo ya estaban escritos en la palabra, porque Él vino a cumplir la palabra. Por eso Él aclara, yo soy la vid verdadera. Porque Él se refería a lo que David continuamente había proclamado durante sus libros de cánticos. Él decía, yo soy la vid verdadera. Yo soy, porque Él estaba dirigido a los judíos, entonces Él hablaba a los judíos y los judíos entendían lo que Él quería decir. Yo soy la vid verdadera. O sea, en otras palabras le quiso decir, yo soy todo lo que David dijo. Soy yo. Pero sin mí, nada pueden hacer. Yo me di cuenta que el temor tomó lugar en mi mente y tomó lugar en mi corazón porque esa área de mi vida no pertenecía a Dios. Esas áreas de mi vida de darle rienda suelta a mi mente no le pertenecía a Dios. Por eso el enemigo se levantó y quiso inculcar miedo y quiso inculcar lo que quería hacer, que era destruirme o destruirnos como familia. Porque si yo empezaba a proclamar, sabe que tiene el poder la palabra. Pero yo entendí que ese salmo, el Salmo 27, fue la llave que cerró esa puerta y que le dio la autoridad a Dios para que Él gobierne. Y le dio el lugar para que Él permanezca. ¿Y saben qué me di cuenta? Que esa área dio frutos. Un fruto de confianza, un fruto de seguridad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que cada área de nuestra vida permanezca en Él para que dé frutos en abundancia. Entonces, nos encontramos muchas veces en situaciones, en momentos, y decimos, ¿qué nos pasó? Pasó que esa área no pertenecía a nuestro Dios y no dio fruto necesario, que era un fruto, que era el buen fruto, sino que dio otro fruto. Pero Dios continuamente nos habla de la palabra, continuamente nos lleva a que nosotros demos el lugar a eso que Dios quiere hacer en nosotros. Yo sé que hoy en esta noche nosotros estamos llenos de palabras de poder. Y si ponemos a analizar todo lo que venimos escuchando, gracias al pastor, sus mensajes, los mensajes que Dios habla a través de él. Es más, yo me voy completamente lleno todos los domingos que vengo, todos los jueves que vengo, me voy repleto. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿qué tienes que decir al pueblo que no haya escuchado? Y yo creo que en esta noche hay dos tipos de personas sentadas aquí. Los que han vencido, los que vencen continuamente y los que han dejado que alguna área de su vida no sea gobernado por Dios. Que no sea abierta y que permanezca en Dios y no está dando buenos frutos. Si estás haciendo lo correcto, gloria a Dios. Sigue avanzando. Pero si hay un área de tu vida que está generando un mal fruto, que esta sea una noche donde vos digas, Señor, yo quiero que todo permanezca en ti, porque no quiero que nada que sea contrario a tu espíritu crezca de mi corazón como un fruto malo. Si es la economía que está generando un fruto malo, decirle, Señor, yo quiero que tu palabra se haga carne en mi corazón. Si tú dijiste que eras mi proveedor, tú dijiste que eras mi Jehová Jireh, empieza a hacer carne esa palabra. Empieza a entregar ese espacio de tu corazón que no está permaneciendo en Dios para que dé buenos frutos. Porque la palabra de Jesús, toda se cumplió. Y toda se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Así que yo los aliento. Y yo sé que el Señor vino a infundirle fe.
están esta noche para infundirles fe, para decirles como venimos escuchando, vamos para adelante, sigamos para adelante, sigamos creciendo. Y si hay cosas que nos estamos dando cuenta que no están generando fruto, pongámoslos bajo la permanencia del Señor. Que Dios tome esa posesión de nuestro corazón para que empiece a crecer y dar buenos frutos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Te dije que te ibas a ir temprano, así que cumplo mi palabra. Pero yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie. Y ahí en tu casa que estás mirando, esta palabra tiene que dar frutos, buenos frutos en tu vida. No le des rienda suelta a la mente, sino que avanza, cerrale la puerta al enemigo y empezá a declarar lo que está escrito en la palabra para que se cumpla lo que dijo Jesús: el que permanece en mí, ese pone la palabra por obra. Así que te saludamos desde ahí, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y seguí buscando más de la presencia del Señor en tu casa, seguí metiéndote en la palabra y te damos bendición desde aquí. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que nos están mirando.